Parece que estamos solas y no... Bai. Bueno, egun on guztioi, gaur aurkeztera natorren proiektuak helburu zehatz eta jakin bat du, Gipuzkoako adinekoen bizi kalitatean beste urrats bat ematea. Gipuzkoako Foru Aldundiak zaintza eta gizarte politiketako departamentutik ekimena aitzindari bat jarri dugu abian. Azterlan bat egingo da, galdetegi baten bitartez, mendekotasuna egoeran dauden 75 urtetik gorako pertsonek erantzuteko. Nahia da, adineko hauek beren bizi kalitatearen berri ematea, izan bizi diren etxeetan edo egoitza zentroetan. Bizi kalitatea nola hautematen edo sentitzen duten jakin nahi dugu eta hortarako bideratu dugu programa hau. Azterlan hau galdera ezberdinen bidez, Gipuzkoako 13.000 adinekoei zuzenduko zaie. Beraz, 13.000 lagun edukiko dute laizter honen berri. Inkesta honen bitarteaz, Aldundiarentzat informazioa oso garrantzitsua, oso importantea jasoko dugu, gure gizartearen ehuna eraiki dutenen eta eraikitzen jarraitzen duten bizi baldintzei, itxaropenei eta batez ere premiei buruzkoak. Este estudio que ponemos en marcha, este trabajo, se materializará en una encuesta con 13.000 personas mayores en el territorio y nos dará, desde luego, eso esperamos, una información muy valiosa sobre las condiciones de vida, por un lado, las expectativas que tienen también esas personas y, sobre todo, las necesidades de quienes han construido y siguen construyendo también el tejido de nuestra sociedad, ¿no? Este es un trabajo que va mucho más allá de la simple recopilación de datos, es una apuesta para mejorar el bienestar integral y colocar a la persona y sus necesidades en el centro de nuestras políticas, ¿no? Queremos personalizar todos los recursos, todos los servicios y para eso tenemos que conocer cuál es la opinión de las personas que están recibiendo esos servicios, ¿no? Buscamos, por lo tanto, entender realmente qué aspectos de la vida más cotidiana, también del entorno y también de la comunidad, podemos mejorar para que las personas mayores, en este caso, vivan en condiciones óptimas, tengan una buena calidad de vida y reciban los cuidados y los apoyos que se merecen en cada momento. Azterketa honen helburuan gehiago sakondu nahiko nuke eta urteetan zehar zaintza politikek zerbitzuetan zentratzeko joera izan dute eta zerbitzu horiek funtsezkoak diren arren legealdi honetan beste urrats bat ematea dugu jomuga, pertsonengan oinarritutako eredu bat finkatzen da gure erronka eta eredu horretan adineko pertsona bakoitzaren ongizatea, segurtasuna eta duintasuna izango da gure ardatzak. Hori ezagutzeko, errealitate horiek bizi duten pertsonei zuzenian galdetzea erabaki dugu, entzun egin nahi diegu, behar den guztietan, modu ezberdinetan, haien iritziak, irrikak eta jakina kezkak ezagutu eta jaso nahi ditugu, ez?
Yo, como diputada de Cuidados y Políticas Sociales, sí que me gustaría trasladaros que la calidad de vida de las personas en Guipúzcoa es una de nuestras mayores prioridades en esta legislatura y con este trabajo que ponemos en marcha hoy nos proponemos no solo conocer, sino también comprender cómo se sienten las personas mayores y qué es lo que podemos hacer para mejorar su calidad de vida. A través de las respuestas que nos ofrezcan, vamos a poder definir políticas más adecuadas, más efectivas, para que todas las personas mayores tengan una vida digna, plena y adaptada a sus necesidades y también a sus deseos. Azterketa hau posible egiteko funtsezkoa izango da udalen eta egoitza zentroen lankidetza. Laguntza hori ezinbestekoa izango da komunitate bakoitzean ekimen hori zabalkundea eta babesa eman nahi badiogu. Babesa, gertutasuna eta komunitate izaera indartuko ditu. Gainera, parte hartzeari buruzko edozein zalantza argitzeko aukera izango dute eta horretarako udalek laguntza eta zabalkunde eskaera bat jaso dute lankidetza hori eskertu nahi dut gaurkoan. Egoitza zentroek ere funtsezko zeregina izango dute, galderak erabiltzaileei gerturatzeko aukera erraztuko baitute eta bertan bizi diren pertsona guztiek parte hartu ahal izan dezaten. Era berean, nahi izan ezkero eta behar dutenei beharrezko laguntza eskainiko diete eta galdetegia osatu duten profesionalek azaroaren 20ean jasoko dituzte galdetegiak egoitzetatik, ez? Para que este proceso sea accesible, la encuesta se ha diseñado de manera que cada persona pueda elegir la forma en la que la va a responder, ¿no? La forma que sea más cómoda para él o para ella. Podrán hacerlo de manera online, también a través de un código QR y un enlace web que recibirán en una carta personalizada o también hemos habilitado un número de teléfono gratuito, el 900-670-771, donde van a poder llamar para que ahí recibir la ayuda de un equipo profesional especializado que les apoyará para que puedan completar todo el proceso, ¿no? La accesibilidad ha sido un valor fundamental en todo el trabajo y queremos asegurarnos de que cada persona mayor, independientemente de sus habilidades y sus conocimientos tecnológicos o de su situación, pueda participar y pueda expresarnos, si así lo desea, su opinión y compartir la experiencia que tiene con nosotras, ¿no? Una vez que termine el estudio, será el momento de analizar los resultados y de también compartir. Este es un momento también del proceso importante, compartir los resultados generales con los centros residenciales y los ayuntamientos, que van a formar parte también de este proceso, como decía, facilitando esa respuesta que nos van a dar las personas en cada situación, y también vamos a hacer reuniones con aquellas personas, directoras de centro, profesionales, residentes, también familias, ¿no? Para que puedan primero conocer cuáles son los resultados globales, más allá de la participación y de las respuestas concretas que ellos y ellas hayan podido dar, que tengan la visión global de las respuestas y así podamos identificar entre todas y todos recomendaciones para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en todo el territorio, que es
el objetivo de este trabajo, ¿no? Gipuzkoa eraldatzen ari da, ongizate integrala dugu helburu eta pausoak ematen ari gara. Eredu honen helburua ere bada adinekoak duintasunez, segurtasunez eta bizitzako etapa bakoitzara egokitutako baldintzetan bizitzea. Izan ere, eta beti esan dugun bezala, adinekoa zaintzen dituen gizartea, etorkizuna zaintzen duen gizartea da, eta Gipuzkoan prest gaude etorkizun hori egunez egun eraikitzeko lanean jarraitzeko, ez? Nire partetik besterik ez, hasieran esan dudan bezala, berrikuntza bat da, ez da orain arte inoiz egin, eta iruditzen zaigu aurrera pauso garrantzitsua dela pertsonalizazioan ere sakontzen jarraitzeko. Besterik gabe, galderak baldin badaude, erantzuteko prest. Yo quería saber si la encuesta ya está operativa, si se puede completar ya. Bueno, vamos a proceder por eso a partir de mañana, ¿no? Mañana es el envío, por eso queríamos hacer la comunicación pública hoy, para que, pues por lo menos las personas no les extrañara recibir en sus domicilios la encuesta, ¿no? Estas 13.000 personas que van a recibir la encuesta. Por lo tanto, hoy comunicación pública, a partir de mañana saldrán los 13.000 cuestionarios y pues irán llegando a partir de la semana que viene, entiendo, mañana ya viernes, y tendrán toda la información y, como decía, los medios de apoyo también disponibles para poder participar en este proceso. Nos preguntan también dónde se puede consultar la encuesta y qué cuestiones concretas recoge. Bueno, la encuesta, como decía, en la página web y las cuestiones que contemplan son, desde luego, muy variadas, ¿no? Nos interesa conocer cuál es el estado tanto físico, que en ese sentido, las valoraciones de la dependencia nos ofrecen muchísima información, pero también nos interesa profundizar en cuál es el estado emocional de las personas que van a recibir la encuesta, ¿no? Cómo se sienten y también cuestiones relacionadas con cómo está el domicilio, si está adaptado, si no está adaptado, o el centro residencial, qué opiniones tienen sobre el espacio, ¿no? Y también qué opiniones tienen, por ejemplo, sobre los cuidados que reciben y cómo les hace sentir esa necesidad de recibir los apoyos, ¿no? Veíamos que era importante conocer todas estas cuestiones y focalizar también mucho en lo subjetivo, ¿no? en el ámbito emocional de las personas, y es una batería de 22 preguntas. Al inicio del proceso teníamos muchísimas más, pero entendemos que también tiene que ser un proceso fácil y al final nos hemos quedado con 22 preguntas elegidas que, mediante luego la extracción de datos nos podrá dar una visión bastante global de cuál es el estado de esa persona y qué percepción tiene la misma con respecto a su nivel de calidad de vida. Okay. Besterik ez, bihartik aurrera jasoko dituzte inkestak etxeetan eta egoitzetan. Mila esker guztioi.